A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Cuentan que un rey, engañado por astrólogos, creyó que su hijo a punto de nacer habría de sembrar la desgracia en el reino. Entonces, para evitar aquel destino, lo encerró desde su nacimiento, amarrado con cadenas, en una torre solitaria y aislada. El niño príncipe se llamaba Segismundo, y cuando se hizo adulto, su padre lo llevó a palacio para ponerlo a prueba. Aquel príncipe, que no conocía otro mundo, desconcertado, cometió 1000 torpezas, y su padre, asustado por lo que parecía ser el destino de los astros, lo narcotizó y lo llevó de nuevo a la torre. El príncipe entonces pensó que todo lo que había vivido era un sueño, y dijo: ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? El mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño y los sueños, sueños son. Pero tiempo después hubo una revuelta en aquel reino y el pueblo llevó a aquel príncipe al trono. El príncipe entonces, ya en el poder, entendió todo lo que había sucedido y realizó un gran gobierno que su pueblo agradeció. De esa forma, la historia nos recuerda que nuestro destino no está trazado en los astros, sino escrito por cada uno de nosotros, por nuestras acciones personales. Esa obra se llama La vida es sueño, y el autor es el escritor español Pedro Calderón de la Barca, prolífico, brillante y polifacético hombre de letras que estaba naciendo un día como hoy, 17 de enero de 1600. Y gracias a él, sabemos que la vida es sueño. Y que los sueños, sueños son. Las principales noticias del día. Titulares. El gobierno pidió renuncias de gerentes de empresas públicas y auditorías. En el segmento de opinión, queremos emprender, ¿hacia dónde hacerlo? Política internacional, menos y mayores. Los editoriales serán de José Hernández, los farsantes del no a la extradición. Noticias del día. El gobierno pidió renuncias de gerentes de empresas públicas y auditorías. A través de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, el gobierno solicitó que los gerentes de las empresas públicas pongan sus cargos a disposición. Así lo informó el secretario de la Administración Pública de la Presidencia, Iván Correa. Esto en medio del escándalo de presuntos actos de corrupción en entidades del sector eléctrico tras la difusión de audios en un medio digital. También exhortó a solicitar al Contralor General del Estado exámenes especiales en todas las empresas públicas. La EMCO tiene a su cargo entidades como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, Astinave, Senel, Selec, Flopec, Petroecuador, Servicios Postales, entre otras. El secretario señaló que se extendió a la UAFE y al CERCOP la disposición del presidente Guillermo Lasso de dar información y todas las facilidades a la Fiscalía.
Esto incluye a los asambleístas que lo soliciten. Sobre Hernán Luque, expresidente de la ENCO, que es parte de los audios, Correa confirmó que salió del gobierno porque presentó su renuncia. Aseguró no conocer ni tener relación alguna con Rubén Cherres Fagioni, otro de los protagonistas de las grabaciones. El funcionario recalcó que el gobierno no investiga, sino que a través de la Secretaría Anticorrupción define las políticas para prevenir focos de corrupción en entidades y empresas públicas. Sin embargo, su titular, Luis Verde Soto, reconoció que en 2 de 30 instituciones se pudieron implementar solamente esos mecanismos. Entrevista del día. En Radio Sucesos contamos con la presencia de Jesús López, abogado de la familia de María Belén Bernal, para conversar sobre una actualización del caso de este sonado femicidio. Escuchemos qué dijo este abogado. Nos va a comentar estas últimas revelaciones y, bueno, en qué aporta, en qué cambia al caso que ya está juzgándose y en curso. El día 13 de septiembre del 2022, mientras la Policía Nacional realizaba la recolección de indicios respecto de el inicial desaparición involuntaria de María Belén Bernal, posterior femicidio, pues obviamente encontró debajo de las gradas del bloque donde dormían los señores oficiales las pertenencias de María Belén Bernal, el teléfono celular, la billetera de ella con sus documentos personales, en fin. Durante las diligencias investigativas se había tratado de explotar la información del teléfono celular de María Belén Bernal, no obstante, no se podía acceder a ella. Sin embargo, el hijo de María Belén Bernal recuerda después la contraseña y se la facilita a los investigadores a fin de que se pueda aperturar este teléfono, y pues obviamente fue la sorpresa para todos cuando de la información del celular se extrajo un audio donde ella había grabado los últimos instantes de su vida. Efectivamente, en ese audio se puede escuchar claramente que ella se encuentra en una actitud pacífica, tratando de limar las asperezas que en ese momento mantenía con Germán Cáceres. Obviamente lo trata de tranquilizar, le dice cosas como: mi amor, usted está tomadito, cálmese, luego hablamos, pero también se escucha un Germán Cáceres en extremo violento, con palabras soeces, maltratando a María Belén Bernal, y definitivamente arremete contra ella, asfixiándola y quitándole la vida. Bien, ¿en qué cambia el curso de la investigación? Nosotros teníamos, hasta previo de este audio, realmente indicios de que efectivamente las personas que se encontraban hasta ese momento procesadas tenían participación, teníamos prueba indiciaria. No obstante, con la revelación del audio, nosotros tuvimos prueba ya directa y contundente de que efectivamente la persona que le arrebató la vida a María Belén Bernal fue el señor Germán Cáceres, él de forma directa y nadie más que él. Entonces, en el audio se revela que en el instante de los hechos se encontraban únicamente presentes las dos personas, María Belén y Germán Cáceres. Por lo tanto, se descarta o se descartaba ya la participación directa de la señorita cadete Jocelyn Sánchez, y es en virtud de esta nueva evidencia que la Fiscalía General del Estado realizó un comunicado en donde indicó que de oficio había solicitado la revisión de la medida de prisión preventiva en favor de la señorita cadete Jocelyn Sánchez, y en efecto, nosotros como abogados de la señora Elizabeth Otavalo para nada nos opondremos a esta revisión de la medida cautelar. Por lo tanto, el día de mañana que se dará la audiencia de revisión de la medida cautelar a las 10 de la mañana en la Casa de Justicia de Carcelén, pues efectivamente nosotros apoyaremos la tesis de la Fiscalía General del Estado. Creemos que ellos y nosotros hemos actuado con absoluta objetividad, de forma completamente pragmática, y pues lo correcto es que recupere la libertad la señorita cadete. Claro, esto cambia el tema del juicio, y ya ¿cuándo va a ser la audiencia, la próxima audiencia, doctor? A ver, procesalmente lo que se viene es la audiencia de evaluación y preparatoria. No obstante, este domingo 15 recién feneció los 120 días de instrucción fiscal. La Fiscalía General del Estado deberá evaluar todos los elementos de cargo y de descargo y tomar una decisión respecto de si emite un dictamen abstentivo
a favor de una o varias de las personas procesadas o emite un dictamen acusatorio en contra de una o varias de las personas procesadas. En el caso de que la Fiscalía emita un dictamen abstentivo, el señor juez de la causa deberá dictar auto de sobreseimiento, lo que significa que las personas procesadas quedarán desvinculadas del proceso penal y obviamente se levantarán todas las medidas cautelares que pesen en contra de estas personas. En caso de que la Fiscalía emita dictamen acusatorio, el señor juez en la próxima audiencia, que estimo yo se dará quizás a mediados del mes de febrero, por lo extenso del expediente, el señor juez deberá examinar todos los elementos de cargo y de descargo y tomar una decisión si llama a juicio a una o varias de las personas procesadas o dicta auto de sobreseimiento a favor de una o varias de las personas procesadas. Otto Sonnenhonster, ex vicepresidente del Ecuador, también estuvo en Radio Sucesos y conversó sobre las elecciones seccionales del 2023. ¿Cómo ve el momento político actual? Nos acercamos a las urnas de este 5 de febrero y vamos a tener que votar, entre otras cosas, por un referéndum para, como ha dicho el presidente, para mejorar la inseguridad y la crisis de institucionalidad en la que vivimos. ¿Usted cómo lo ve? La consulta como tal, lo que digo es que definitivamente no son más que paños de agua tibia, o sea, no resuelven realmente los problemas reales de gobernabilidad o de seguridad que tiene el país. Podemos votar que sí, porque son preguntas en ese sentido atractivas. Es riesgoso para el gobierno que confundan esto con una aprobación a su gestión, y también es riesgoso porque se les va a regresar como un boomerang el rato que los ciudadanos veamos que los problemas no han sido resueltos, por más que le dimos ese camino al gobierno. Entonces, yo lo veo más desde la perspectiva de alguien que ya estuvo en un gobierno y a veces es más difícil lidiar con el regreso de esas expectativas que uno siembra y después cuando no cumples, se vuelven con fuerza en mayor rechazo. Yo más bien lo veo como una advertencia al gobierno que de la mano de esto debería de estar trabajando en verdaderos planes de seguridad, en verdaderas acciones, gestiones para mejorar la gobernabilidad, que están en su cancha, que no necesitan de ninguna consulta, que no necesitan de mayor reforma legal y que tienen que ver básica y puramente con la capacidad de gestión y de resolución de problemas que deben de tener las autoridades del gobierno. Esa es mi opinión. Y claro que todos queremos tener menos asambleístas porque tienen un alto rechazo. Nosotros, por lo general, los ecuatorianos sentimos que los asambleístas no están cumpliendo su rol. No quiero generalizar, creo que hay excepciones. Por desgracia, un par de esas excepciones decidieron irse de la asamblea ya porque no soportaron ser parte de eso. Pero dime tú, en vez de estar molestos con 137, vamos a estar molestos con 100 asambleístas. Igual vamos a estar molestos, me explico, Verónica. Entonces, lo de la extradición, sí, claro que todos queremos que un narcotraficante enfrente una justicia transparente, realmente independiente, que cumpla una pena en un centro de reclusión, en un centro penitenciario en donde pues no sean los amos y señores, donde no sean el centro del delito. Y claro, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trasladándole el problema quizás a los Estados Unidos. Ahora, de la mano de eso, tenemos que trabajar en un plan para tener centros penitenciarios de verdad en el Ecuador, para que la justicia funcione mejor, porque ¿qué? Vamos a permanentemente trasladarle nuestros problemas a otros países. O sea, no me parece que hace mucho sentido, como tampoco va a resolver el problema de narcotráfico. Porque cuando usted captura a un líder de una banda delictiva, lo puede sentenciar aquí, lo puede sentenciar allá, lo puede mandar a la luna. ¿Qué pasa inmediatamente? No es que aparece un reemplazo, aparecen 5. Entonces, por desgracia, el problema no es quién lidera, el problema es cómo combatimos la actividad y cómo le damos alternativas de vida a las personas que caen en las garras de estos delincuentes. Porque yo tengo que reconocer, la pandemia generó, por desgracia, un caldo de cultivo, una tierra fértil para reclutar delincuentes en el Ecuador. El golpe económico fue brutal, el golpe social fue brutal y todavía no terminamos ni de recuperarnos de eso. Es decir, si bajamos 8 pisos en términos económicos, recién este año, lo que terminó el 2022, volvimos a subir los 8. Entonces, imagínese usted, todavía hay mucho por recuperar en materia económica. Todavía creo yo que el gobierno tiene más que hacer en materia de gestión que en la misma consulta, que como le digo, cuando las expectativas no se cumplan, van a regresar como un boomerang al gobierno que no va a tener cómo responder ante lo que ofreció.
Y eso es importante, esa expectativa que genera, y no solamente lo he escuchado de Otto, sino también de otros analistas políticos que, bueno, mencionan que quizás el gobierno maneja mal el tema de las expectativas, pero más allá de eso, Otto, el tema de la inseguridad sí se ha vuelto una preocupación, quizás de todos los ecuatorianos, según las encuestas distintas encuestas que se han revelado, que es lo que más preocupa a los ecuatorianos, de estar seguros. Y eso se ha ido agravando con el tiempo. ¿Hay quizás alguna solución que usted aconsejaría al gobierno de Lasso ponerle en práctica para que, bueno, la inseguridad aminore, que no sea una preocupación tan grande que ahora sí que es en los hogares ecuatorianos? Sin duda, Verónica, soluciones hay, acciones hay muchas que se pueden tomar, y yo pensé que la tenían clara porque me pareció escuchar, por ejemplo, que ya venía una gran inversión en nuevo equipamiento, en tecnología, pero no sé qué ha pasado, no sé por qué no se ha dado, no sé qué es lo que la está deteniendo, porque para ayer es tarde, ya es un año y medio o un poco más de gobierno, y creo que yo sí esperaba ese golpe, yo esperaba ese golpe en donde veía una fuerza pública, sobre todo Policía Nacional, en alguna forma reestructurada en términos de infraestructura, de equipamiento, de vehículos, de armamento, de entrenamiento, de cooperación. Algo escuché que había una cooperación en marcha con Israel, pero no he tenido más detalles. Yo no soy parte del gobierno, ni espero serlo tampoco. Pero creo que ya demasiada expectativa y me falta un poco esa contundencia que todavía no la veo llegar. Me preocupa además porque desconozco cuál sea la razón por la cual no llega esa cooperación, esa ayuda, esos nuevos equipos que tanta falta le hacen a la policía, porque nuevamente reconozco, esto hay que ser justo, que ante la crisis que se vivió, también la inversión que necesitaba la fuerza pública quizás se postergó, y hace falta esa inversión. En el programa Quito TV de Telesucesos estuvo el doctor Ramiro Montenegro López para hablar de la biografía y el abandono de Quito. Escuchemos su intervención en esta interesante entrevista. ¿Cómo está la política ahora? Estamos en un mes electoral. ¿Cómo le ve usted a Quito, a ese Quito de antaño en relación al Quito actual de este año ya 2023, y donde aparentemente no existen mayores opciones de dónde elegir a quien nos represente en el Cabildo? Bueno, en ese sentido he coincidido yo con un pensamiento de beneficio para la gente. He oído al señor Andrés Páez, que tiene una intención similar a la que yo tengo de beneficiar especialmente a los jubilados. La historia de muchos de los jubilados es triste, porque una vez que se jubilan, en muchos casos los propios parientes del jubilado se hacen firmar un convenio para cobrar la pensión que les entrega el Seguro Social. Y una vez que logran el poder, reciben las pensiones y a los viejitos no les dan nada. Y muchos de ellos, como dice Andrés, están durmiendo en los portales. Entonces, una idea que tenemos, y tenemos un proyecto ya realizado, con estudios, con diseños, con planos y todo, para la creación de un gran servicio para la gente, especialmente para los jubilados, que se llama la Ciudad de Encuentro. Por si acaso, Ciudad de Encuentro pusimos como del 2015 para acá son... Antes de que ahora se diga el país del encuentro. Hasta el punto de que estamos por demandar porque utilizaron el nombre que nosotros... Cuando dice tenemos, ¿quiénes son tenemos? Tenemos, me refiero a varios compañeros que fuimos directivos en la Asociación Nacional de Jubilados, ex trabajadores del IES. Con ellos trabajamos en este proyecto que incluye un gran hospital y un centro de viviendas para los jubilados. Es decir, están contemplados unos miles de cuartos, de habitaciones para los viejitos jubilados, de manera que tengan ahí la habitación, tengan atención médica, atención psicológica, que puedan tener algún tipo de diversión. Lúdico, claro.
y sin que tengan que aportar nada más que la pensión que reciben del propio seguro. Es decir, que en lugar de que vayan los parientes, cobren la pensión y no les den nada a los viejitos, que esa pensión pase a esta organización para asegurarles todos estos beneficios: vivienda, alimentación, atención médica, psicológica, rehabilitación, todo lo que requiere la gente, porque cuando van pasando los años, mientras más años tiene una persona, tiene más necesidades de atención de todo tipo. Entonces usted ya tiene decidido su voto, entonces, doctor. Eso he conversado con Andrés y él está dispuesto a hacer esa construcción, que se realizaría en una hacienda que está en Tumbaco, que se llama la Hacienda Cochabamba, que estuvo invadida y que nosotros, los de la Asociación de Jubilados, especialmente a través de un compañero Carrillo y del doctor Gonzalo Herrera, se recuperó. ¿Estuvo invadida por quién? ¿Por esta gente de las invasiones? Por los traficantes de tierras. Entonces eso está recuperado y ahí se piensa construir. Entonces se podría construir el municipio firmando un convenio con el IES, porque esto es de beneficio social amplio. Bueno, doctor, y antes de irnos despidiendo del programa, y ya nos ha hablado usted de este tema de que encuentra, digamos, similitud todos sus planes referentes a este hospital para los jubilados, todo con el programa y el proyecto del doctor Andrés Páez. Cuéntenos un poco, además, ¿cómo le ve usted a la ciudad? ¿Está una ciudad deteriorada? ¿Es una ciudad donde no se puede vivir, donde el tráfico es infernal, donde está lleno de basura, de grafitis, la gente se orina en los parques? Y yo le digo lo que veo y seguramente usted ve lo mismo, doctor, y además puede hacer una comparación en el tiempo de que siempre fue así Quito. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante referirse al pasado, y algunas personas como yo, que ya tenemos bastantes años, hemos tenido la oportunidad de ver a Quito encabezada desde el municipio por gente muy inteligente, con gente muy entregada a trabajar por el progreso de Quito. Yo he tenido el privilegio de ver cómo era Quito en los tiempos de Carlos Andrade Marín, por ejemplo, en el tiempo de Julio Moreno Espinosa, en el tiempo de los últimos alcaldes, Sixto Durán, Álvaro Pérez. Entonces, a uno le llama la atención que en la actualidad la ciudad siga funcionando medio automáticamente, sin una buena intervención de quienes dirigen la ciudad, del Consejo Municipal y del alcalde. Hemos elegido mal. No sé si mal o si bien, yo creo que mal porque los hechos así lo demuestran, pero definitivamente Quito está, podríamos decir, abandonado a su suerte, porque inclusive no solamente es el hecho del tráfico, que es lo más notorio, sino que hay una serie de inconvenientes. Fíjese usted se va por la parte sur de la ciudad y usted se pierde, porque no hay nombres de las calles. Es decir, es un problema la falta. Básico, no hay el nombre de la calle. No, es decir, adolece de falta de nomenclaturización de la ciudad, cuando eso es básico. Eso incide muchísimo en aspectos de orientación, de comercio, de todo. Usted vaya por cualquier parte de la ciudad y está llena de grafiti. No hay autoridad que tome a su cargo e impida esa lacra de la ciudad. Es terrible, y hay gente pobre que hace esfuerzo para pintar su casita para que esté con buena presentación. No pasan unos días y ya está llena de garabatos. ¿Cómo va a ser posible que no haya autoridad que se preocupe de eso? Y no se diga de la basura por todos lados, por la presencia de daños en las aceras, en los bordillos, no se diga las calles, la gran mayoría llena de baches, la contaminación de la ciudad. Esta es una ciudad que tiene partículas de plomo flotando en el aire, con el monóxido de carbono que nos afecta a todos.
y esto incide en el deterioro a futuro de la mente de la gente. Entonces, es claramente evidente que hay un sinfín de inconvenientes en la ciudad, y eso se solucionará cuando haya un alcalde que ejerza su autoridad, no solamente con firmeza, sino también con conocimiento, porque no es dable que llegue al municipio alguien que, porque es simpático con un buen sector de la población, llega a hacer sus negocios, además a hacer negociados, y no se preocupen absolutamente de nada. Por lo tanto, hay que llamar a la reflexión a la gente para que escoja al mejor candidato, ¿no? Y a los concejales, además. Y a los concejales, vea, en este tiempo de esta administración, yo he mandado fotografías porque paso por diferentes sitios y encuentro anormalidades. Por ejemplo, en el paso a desnivel, en la América, entre en unos espacios que quedan, Naciones Unidas, América, o en la Y, cerca del Colegio San Gabriel, allá, y Mariana de Jesús, de entre las aberturas que quedan entre los bloques, están surgiendo árboles de maleza. Claro, y no hay nadie que se preocupe de eso. Eso es una muestra de la falta de dedicación de los concejales. Yo he dicho que, para mi propio consumo, que da la impresión de que los concejales no transitan por Quito. Debajo, en el paso a desnivel, en la Y, todos los días que llueve está inundado eso. Y esto viene ya desde los tiempos de Barrera, y nadie se preocupa. Anteayer recibo la llamada de una señora para que le atienda porque se cae en una alcantarilla. Estaba leyendo un documento y no me doy cuenta que ha habido una alcantarilla sin tapa. Va y se cae dentro de la alcantarilla. Le he puesto un mensaje al concejal: repongan las alcantarillas, pero ya no hagan de hierro, hagan de plástico, para que no se roben, ¿no? Claro, porque se roban para fundirlas precisamente. Por eso, pero entonces hay que buscar una solución, y usted sabe que de plástico ahora se hace hasta estructuras para sostener los edificios. De concreto, hay varias alternativas a lo que son las. Entonces, eso da muestras de que hay un descuido total de los concejales. Creo que hay 20 además concejales. 21. En su momento habían 6 o 7 y con eso era suficiente en el Consejo Metropolitano. Y justamente ese es un conflicto, que cuando hay mucha gente, las responsabilidades se diluyen. Cuando hay una persona que toma a cargo las decisiones con un pequeño número de contribuyentes, la situación es diferente, pero en todo caso, de la experiencia que yo tengo de haber pasado por el Consejo Provincial, tanto en el municipio como en el Consejo Provincial, las obras y todo lo que se hace es de acuerdo con la decisión del alcalde o del prefecto. Los concejales están destinados a fiscalizar lo que el alcalde haga u otras autoridades, pero en este caso no se ve que no hay ni fiscalización ni interés por solucionar los problemas gravísimos. Que acaban de decretar el Día Nacional del Bizcocho, el manjar. Eso demuestra que son muy ricos, eso demuestra la pobreza de mentalidad de la gente, ¿no? Porque imagínese, si declara da risa y al mismo tiempo indignación. Si declara usted el Día Nacional del Bizcocho, también hay que declarar el día del queso de hoja, del tamal lojano, del ceviche, de las ayuyas, por Dios santo, ¿qué tipo de proyectos? El trabajo desde el año 40 que no se lo renueva, no se lo regresa no se lo pasa a la modernidad. No se da oportunidad a la gente. Vea, cuando yo estuve haciendo mi posgrado, por ahí un compañero me dijo: ¿no quieres trabajar unas horitas los domingos? Claro, pues cómo no voy a querer.
Pero aquí, si a X persona le proponen que vaya a trabajar en X actividad 2 o 3 horas en el día, no puede ir porque la ley no le permite. Entonces, estamos en una situación en que la gente no piensa en el beneficio del país, sino en manejos políticos inadecuados. Así es, en el manejo propio, agenda propia, que es con la que llegan. Y usted dijo, a veces los alcaldes, los prefectos dicen, es que no me dejan trabajar los concejales, no me dejan trabajar los consejeros. Claro, pero sí la bancada tal no permite, fíjese, la bancada no permite la aprobación de proyectos de ley que beneficiarían a la población. En este sentido, aprueban una ley, una resolución que será del día del bizcocho, y el proyecto de ley de protección para el paciente epiléptico está en la Asamblea más de 3 años. Ley de uso progresivo de la fuerza, hay un montón de la leyes. Seguridad, pues por supuesto. Lo primero que debería la Asamblea es aprobar las leyes para que podamos combatir la inseguridad, porque eso cada día es peor, cada día la gente está con más temor hasta de salir a la tienda de la esquina. Por supuesto. La gente para ir a la tienda tiene que ir en auto, porque si camina 1 o 2 cuadras es motivo de asalto. Así es, y si pide a domicilio, el de la moto llega y le asalta a domicilio también. Sí, ya no está seguro ni dentro de la casa. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias y felicitaciones por su trayectoria política, su trayectoria médica, su trayectoria deportiva y dentro de lo que es la dirigencia. Muy gentil por haber estado aquí. Muchas gracias, muy amable. Amigos, el doctor Ramiro Montenegro López, como ya lo dijimos, médico, neurólogo, dirigente de Sociedad Deportiva Aucas, ex consejero del gobierno provincial de Pichincha, Consejo Provincial, así se llamaba antes, ahora son gobiernos provinciales porque son GATS, ha estado presente el día de hoy, hablándonos de su vida, de su trayectoria, de la medicina rural, de lo que es Sociedad Deportiva Aucas, del tema político y de lo que está sucediendo en la actualidad. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros esta nueva semana en los noticieros de Telesucesos. Hemos hablado las semanas anteriores del tema político, del tema electoral, y es fundamental hablar de la parte económica. Ecuador es una sociedad dolarizada. Precisamente ahora estamos cumpliendo ya los 23 años de dolarización. En el año 2000 se lanzó esta propuesta por parte del presidente Mauad, después llegó el presidente Noboa y se mantuvo, y la verdad nos ha protegido y nos ha blindado para avatares políticos, porque al estar dolarizados, los gobiernos no pueden echar mano a la devaluación y por lo tanto nos ha dado una enorme tranquilidad. Quienes vivimos los procesos de Sucres recordamos lo que era comprar un artículo, endeudarse en dólares y tener que pagar en Sucres con todo lo que significaba la devaluación. A nivel personal yo puedo decir, compré algo en $1 de 7.000 y acabé pagando, de 7.000 sucres, acabé pagando a $1 de 25.000 sucres. Entonces era terriblemente complejo, así es que debemos pensar que la dolarización nos ha ayudado, nos ha servido muchísimo, nos ha dado estabilidad. A veces decimos, no somos tan competitivos con nuestros vecinos, pero vemos lo que pasa en Colombia, que el peso se ha devaluado y está cercano a los 5.000 pesos por dólar, 4.500, 4.800, dependiendo el día, y esto ha hecho que los colombianos pierdan su poder adquisitivo. Así es que hay que hacer una evaluación, un análisis, ver las cifras que está planteando el gobierno, pedir transparencia en información, si estamos por firmar el acuerdo con China. ¿En qué consiste competir con China en un acuerdo de libre comercio? ¿Qué vamos a vender nosotros y qué nos van a vender los chinos? ¿Qué vamos a vender a Canadá o a México o a todos los países sobre los cuales estamos hablando de acuerdos comerciales? Exactamente igual con Corea. ¿Es positivo? Es positivo, pero ¿qué estamos haciendo como país para prepararnos a ser competitivos en otros mercados? ¿Qué emprendimientos debemos tener? ¿Qué productos requieren de nosotros los otros mercados para poder producirlos? Tenemos productos de estrella, llámese camarón, llámese banano, llámese chocolate, nueces de macadamia, todo lo que estamos vendiendo al exterior. Pero, ¿qué más requieren? ¿Cómo dar valor agregado a todo esto? Y ser competitivos, ser novedosos, poder ubicar nuestros productos de manera positiva y al mismo tiempo generar más producción y más empleo en el país. Así es que
Buscamos esto, mesas de diálogo, mesas productivas, mesas en que nos enseñen qué es lo que podemos ofrecer a. Ellos van a vender tal cosa, nosotros qué podemos vender. Y de esta manera buscar un mayor desarrollo en las áreas productivas que al mismo tiempo generen más empleo y generen más ingresos a los ecuatorianos. No a un país en genérico, sino que los ecuatorianos podamos ganar más, tener más empleo y tener más seguridad. Así es que hay muchas preguntas que debemos hacernos, pero sobre todo planificar, ver las tendencias globales y saber cómo podemos generar mayores espacios competitivos con producción ecuatoriana que pueda no solo venderse en nuestras ciudades, sino a nivel global. Así es que temas que debemos pensar, temas que debemos proyectar en base a conocimiento y a la fantástica conectividad que tenemos ahora. Hay cosas malas, hay cosas buenas, y de ellas tenemos que aprovecharlas todos, aprender, proyectarnos y planificar. Gracias por estar con nosotros en los espacios de Telesucesos y en los espacios de Enfoques. Nos vemos en una semana más. Global Hoy con Alan Catey. Menos y mayores. Durante este año, hacia el mes de abril, se ha calculado que la población de la India va a sobrepasar a la de China con 1.400 millones de habitantes como el hito referencial para cada una de ellas. En el caso chino, además de un ritmo de crecimiento demográfico que se ha ralentizado, por primera vez en más de 60 años ha sido inverso, ha decrecido con más personas muriendo que naciendo. En el año 1961, la más reciente referencia a similar situación, el decrecimiento se dio dentro de la devastadora hambruna que se produjo por las políticas impuestas al país, en particular a su sector agrícola, por la ambición de Mao para industrializar a China a marcha forzada. En lo que se denominó el gran salto adelante. El experimento se saldó con la muerte por hambre y desnutrición de entre el 5 y el 10% de la población del país entre 1958 y 1961. Más allá del slogan, lo que realmente se dio fue un salto al vacío ejecutado con absoluta indiferencia por los sufrimientos que provocó en un país que apenas 15 años antes había concluido una sangrienta guerra contra los ejércitos japoneses por una parte y entre las varias facciones y señores de la guerra que en medio de la terrible lucha por sobrevivir a los invasores aún encontraban oportunidad para matarse entre sí en una guerra civil que no culminaría sino hasta 1948 con la victoria del Partido Comunista Chino. A 60 años de esa tragedia, nuevamente China se encuentra abocada a una contracción demográfica importante y sostenida, causada de nuevo por políticas establecidas por el régimen e impuestas a la población con esa misma olímpica indiferencia a las tradiciones y deseos de la gente exhibida anteriormente. La política del hijo único, establecida en 1979 para las zonas urbanas de China, tenía el propósito de estabilizar la población del país para el año 2000 en 1.200 millones de habitantes y fue aplicada con la rigurosidad y la crueldad que únicamente son posibles en los regímenes autoritarios absolutos, con poder, literalmente, de vida y muerte sobre sus súbditos. A los poco más de 40 años de su aplicación, los resultados son los que hoy se tienen, con la consiguiente preocupación del mismo régimen autoritario por las consecuencias de sus anteriores decisiones. No se requiere de una particular capacidad matemática para darse cuenta que, si de una pareja nace un solo niño, a la vuelta de una o dos generaciones, el soporte de esa pareja lo asumirá, en un marco macroeconómico, una sola persona que efectivamente deberá ser capaz de proveer para 3
siempre y cuando no tenga a su vez otra carga familiar. La población mayor a 60 años en China llega ya al 20% de su total, es decir, 280 millones de personas, similar a la proporción de Europa, Japón o Corea del Sur, que nunca tuvieron políticas demográficas tan invasivas y opresivas como la China. Ante la realidad a la que se enfrenta, el régimen desechó la norma demográfica en 2014, permitiendo 2 hijos y más adelante 3, sin mayor cambio en la tendencia a la baja, pues aparentemente se logró cambiar a fondo la tradición de la familia extensa propia de las sociedades agrarias. La ventaja competitiva que China mantuvo durante su proceso de racionalización de su economía, dejando de lado los dogmas y taras ideológicos propios del marxismo, fue su extensa población en plena capacidad productiva. Esa población, que tenía entre 20 y 30 años en 1980, tiene hoy entre 60 y 70 y requiere, una vez retirada, cuidados y atención propios de esa edad. En esos años, los servicios de atención y cuidado para adultos mayores no fueron una prioridad para el régimen, y esos casi 300 millones de personas fundamentalmente se hallan libradas a su suerte, con muy precarias pensiones para afrontar un final del camino en una sociedad cada día más cara. Por lo antes expuesto, la posibilidad de que sea la familia, como había sido tradicional, la que se encargue de atender a sus mayores ante la declinación demográfica se vuelve ilusoria. En el reciente discurso de Xi Jinping, cuando su posesión para un tercer mandato, este tema fue mencionado con promesas de estímulos tributarios para quienes tuvieran más hijos, alivios a los costos de educación y cuidado de los niños e inversiones de gran calado para el cuidado de adultos mayores. Junto a las decisiones anteriores, eliminando la política del hijo único, demuestran cuánto preocupa el tema al gobierno chino. Si se mantienen las actuales tendencias, para 2080, la población mayor de 60 años será superior a la población productiva, con el impacto en términos económicos que esto implica, sin hablar siquiera de los humanos. El caso chino es ilustrativo en cuanto nos muestra cómo las políticas públicas que se adoptan desde perspectivas momentáneas y puntuales pueden tener profundos y no esperados efectos futuros. En países donde se ha producido una similar circunstancia, la Unión Europea o Estados Unidos, la brecha económica en la pirámide etaria parcialmente se ha resuelto a través de la migración, fenómeno que ha generado otro tipo de dificultades al ser complicado el proceso de adaptación e integración a otra sociedad, tanto para los migrantes como para la sociedad receptora. Incluso para un país como Estados Unidos, con una larga tradición de recibir migrantes en grandes números, en el último tiempo se ha vuelto una piedra de toque política por la que la polarización se ha agudizado. Para China, que históricamente se ha visto a sí misma como el reino del medio, como el único espacio de cultura y sabiduría del mundo, cuya identidad quedó definida incluso físicamente por la Gran Muralla, esta alternativa resulta muy poco realista. Por ese sentimiento de superioridad por su carácter único, es una sociedad profundamente racista y excluyente, lo que se ha evidenciado en su manejo de sus relaciones con minorías en el país, como en el caso de uigures, de kazajos o de tibetanos, a las que ha buscado, entre comillas, integrar, de buenas o de malas, al molde ideal del chino Han, eliminando sus idiomas, tradiciones y religiones e imponiendo el uso exclusivo del mandarín y de los valores culturales chinos.
El mismo hecho de referirse a los campos de concentración construidos en Xinjiang como centros de reeducación para la población uigur implica, como es obvio, la constatación de una mala educación previa, con unos valores culturales deleznables que se deben erradicar. Desde semejante perspectiva, el pensar que será factible una gran migración a China para llenar su vacío demográfico sería poco menos que ilusorio. En China, aquellos criterios de igualdad y respeto a la persona que se busca aplicar en el mundo occidental carecen de sentido, siendo vistos como un medio de intromisión en sus asuntos y por tanto perversos. Se trata de una situación compleja que en China, como en el resto del mundo, dará mucho que hablar a futuro. Muchas gracias. Editorial. Los farsantes del no a la extradición. José Hernández, Cuatro Pelagatos. El correísmo y la CONAIE no apoyan la consulta popular. Lo hacen esgrimiendo el mismo argumento político y con las mismas palabras. La consulta es una trampa, aunque contenga dos preguntas que interesan y benefician sobre todo a las comunidades indígenas. Nada de esto han dicho los dirigentes a sus bases. Lo que prima en esa visión, además de intereses específicos y vinculaciones non santas, es un afán electoral chato y mezquino que, por razones obvias, no aquilata lo que significa la extradición en la lucha contra el narcotráfico. En esa posición, que otros grupos de la vieja izquierda también comparten, la Unidad Popular, por ejemplo, también hay un desconocimiento de todos los efectos que implica tener cárteles actuando en el país. Ecuador tiene un movimiento político que estuvo en el poder y no encaró el narcotráfico, convivió con él y le hizo favores como sacar a Estados Unidos de la base de Manta, y una supuesta izquierda con alta vocación de oposición, pero sin idea de lo que es el poder real. Eso la lleva a considerar ese flagelo como parte de su agenda política coyuntural, oponerse a Lazo, y sin la menor conciencia de su capacidad de destrucción y desestabilización para la sociedad y la institucionalidad. Decir que votar a favor de la extradición no resuelve el problema es cierto, pero decirlo para justificar que no debe haber extradición es de una irresponsabilidad supina. Por tres razones por lo menos. Una, se lavan las manos y dejan intocado el problema. Dos, retiran una herramienta al Estado y a cambio no ofrecen ninguna alternativa. Tres, trasladan la responsabilidad al gobierno de turno como si esto no necesitara de una política de Estado. En definitiva, rehúsan pensar el problema del narcotráfico que mientras ellos lo usan contra el gobierno, gana poder de fuego y espacio de corrupción e intimidación. Así la estrategia nacional necesaria contra ese flagelo no aflora. No hay debate posible. Se asiste a un lavado de manos generalizado, insensato e irresponsable de parte de la sociedad política encargada de consensuar la respuesta con el gobierno de turno. Por supuesto, cabe dividir el campo de los adversarios de la extradición entre aquellos que tienen nexos o son la expresión política de esa realidad y aquellos que, apurados por la ambición política, han convertido la extradición en una mera táctica de Guillermo Lazo para disfrazar las deficiencias de su gestión. Con los primeros no habrá nunca argumento válido o suficiente. Los segundos deberían dar una respuesta al país. Si no hay extradición, ¿qué proponen? En ese debate se pueden otorgar otras ventajas, empezando por la más importante. El narcotráfico es imparable. Esa guerra no la ganará ningún país y lo obvio es que en ningún momento o en algún momento la comunidad internacional deba legalizar y regular esa industria que produce miles de millones de dólares en el mundo. ¿Qué hacer mientras tanto? ¿Y qué hacer frente a cárteles poderosos cuyas utilidades millonarias le permiten corromper a voluntad, tener ejércitos de asesinos a sueldo y una capacidad de adaptación y movilidad que desafía los mejores sistemas de inteligencia y de seguridad en países más avanzados? El narcotráfico no es una película de rateros y policías, es un fenómeno de una violencia insólita que desintegra y carcome todo a su paso: personas, instituciones, valores,
leyes. No es un problema de un país o de un presidente. Se entiende ante ese panorama que la extradición no sea un remedio milagro y que tengan la razón aquellos que, para negarla, afirma que no se extraditará a todos los narcotraficantes. Los gobiernos extranjeros solamente piden a los capos, que son los responsables del volumen de tráfico de droga y del nivel de violencia que imprimen en su actividad. La extradición va contra ellos. Gustavo Petro, presidente de izquierda, lo sabe y la ha convertido en Colombia en una herramienta de negociación para que paren el negocio. Si lo logra, otros vendrán. Eso se sabe. No obstante, la extradición seguirá siendo para el Estado una herramienta que le permite imponer condiciones desde la ley a los capos de las mafias, que en particular temen las cárceles de los Estados Unidos. Guarecerse tras la tesis de que la extradición no es una panacea ni el fin de esa actividad delictiva es un despropósito y una insensatez política. Es no entender la dimensión y la gravedad del fenómeno del narcotráfico y pretender combatirlo con discursos y proclamas o con comunicados incendiarios e irresponsables contra el gobierno de turno. La extradición solamente es una herramienta, una más, en manos del Estado, forzado a llevar a cabo una guerra desigual y demencial. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Miles de peruanos marchan a Lima para manifestarse contra el gobierno de Boluarte. Miles de peruanos partidarios del expresidente Castillo desafían al gobierno de Perú y avanzan hacia Lima desde diferentes puntos del país. Todo a pesar de que el sábado el Ejecutivo prorrogara por 30 días el estado de emergencia en zonas como la capital. Una orden que suspende derechos como la libertad de circulación y reunión. Somos Cusco, somos el ombligo del mundo, somos la capital histórica del Perú y como tal tenemos que ir hasta la capital de la República para poner orden. La justicia es lo que nos está haciendo ir, ¿no? No sabemos qué es lo que vaya a pasar allá, no sabemos cuál va a ser el actor de la policía. Entre tanto, no dejan de producirse bloqueos de carreteras. Según el último parte policial, hay casi 90 puntos cortados por los manifestantes. Estos reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales para este año y la convocatoria de una asamblea constituyente. Tenemos el objetivo de que salga esta señora, que deje ese mandato, porque realmente nosotros, así que nos hagan lo que hagan, nosotros vamos a derramar sangre por defender lo nuestro, por defender al Perú. Las protestas comenzaron después de la detención del expresidente Castillo, que fue acusado de rebelión, entre otros delitos, tras intentar el mes pasado disolver el Parlamento y gobernar por decreto. Desde entonces, medio centenar de personas han muerto en las protestas. Cae la población de China por primera vez en más de 60 años. El país más poblado del mundo ahora lo es un poco menos. China cierra 2022 con 850.000 habitantes menos que el año anterior, según la Oficina Nacional de Estadística. Desde el año 61, el país no había experimentado un descenso poblacional. La fábrica del mundo ahora tiene un 0,5% menos de personas en edad de trabajar. A finales de 2022 la población nacional era de 1.410 millones de personas, lo que supone un descenso de 850.000 personas respecto a finales de 2021. El número de nacimientos fue de 9.560.000. Los nacimientos cayeron casi un 10% desde los 10.620.000 que registró el año anterior. Los ciudadanos consideran inevitable este descenso de la población, ya que los jóvenes optan cada vez más por no tener hijos. Los nacidos en la generación de los 80 somos más de familias monoparentales. Hay mucha presión a la hora de cuidar de tus padres y conseguir mejorar tu calidad de vida en el futuro. Hay mucha presión por tener hijos. ¿Quién se atreve a tener hijos? La tasa de desempleo es altísima. El COVID lo ha destruido todo. No hay nada que hacer. El año que viene volveremos a tener un descenso. La tasa de desempleo, el cuidado de los padres ancianos y el elevado coste de vida de la China moderna son algunos de los problemas que influyen en su decisión de tener hijos. Las muertes, por el contrario, aumentaron. El país registró 270.000 más.
Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.